Valentina se pasó los dedos por el pelo y miró la pantalla del ordenador. Las cifras del programa de contabilidad se desdibujaban ante sus ojos por el cansancio. El jueves era siempre el día más ajetreado de la semana en la fábrica textil. Tenían que cerrar todos los informes antes del viernes. Terminó de calcular los salarios de los turnos y se recostó en su vieja silla de oficina. La jornada laboral se alarga interminablemente. Por la mañana ordenaba los albaranes, luego contaba las horas extras de la semana pasada, después preparaba el informe para Hacienda. La misma rutina día tras día, mes tras mes. Valentina llevaba 8 años trabajando como contable en la fábrica. Desde que terminó sus estudios de contabilidad, al principio solo era ayudante del contable jefe, luego ocupó su puesto cuando éste se jubiló. El sueldo era estable pero escaso, 600.000 pesos al mes. Era suficiente para vivir, pero nada más. Llevé la mano al ratón. Valentina abrió una nueva pestaña del navegador y tecleó la conocida dirección de un sitio turístico. En la pantalla aparecieron fotos de París, la Torre Eiffel al atardecer, las callejuelas de Montmartre, los escaparates de los Campos Elíseos. Se desplazó lentamente por la página, mirando cada foto. 32 años y nunca había viajado más allá de la siguiente ciudad. Cada imagen contaba una historia diferente. Aquí había un café en la esquina de una calle antigua, con gente sentada a la mesa y tomando café tranquilamente. Aquí hay un museo con columnas blancas y amplios escalones. Y aquí un parque donde pasean parejas de enamorados y madres con niños. Todo parecía tan lejano, como si estuviera en otro planeta. Valentina amplió la foto del Louvre y empezó a fijarse en los detalles de la arquitectura. ¿Cuánta gente había recorrido esas salas? ¿Cuántas generaciones habían admirado los mismos cuadros? ¿Estás soñando de nuevo con Europa? La voz de Bellarmine la hizo estremecerse. Su amiga estaba en la puerta con 2 vasos de café de plástico de la máquina. Bellarmina trabajaba de cajera en una tienda de la planta baja del mismo edificio que albergaba la fábrica. Todos los días a la hora de comer subía a casa de Valentina con café. Era la única alegría de la jornada laboral, media hora de charla con su única amiga íntima. No estoy soñando despierta, solo observando. Valentina cerró rápidamente el navegador y bebió un trago. Sí, solo observo por tercer año consecutivo. Bellarmina se sentó en el borde de la mesa, apartando con cuidado una pila de documentos. Oye, ¿cuánto cuesta un billete a París? $1.200 ida y vuelta, más visado, más alojamiento. Valentina dijo las cifras que se sabía de memoria. Por lo menos 2.000 por una semana. Dios, yo lo hago en 4 meses. Y eso si no gastas nada. Bellarmina tomó un sorbo de café y frunció el ceño al notar el amargor. El café de la máquina era asqueroso, aguado y con sabor a plástico, pero era la única forma de animarse por la tarde. ¿Qué dice Rubén de tus planes? ¿Qué puede decir? Tenemos una hipoteca, facturas de servicios, su cerveza todos los días. Valentina se encogió de hombros. Dice que viajar es la felicidad. Sería mejor comprar un sofá nuevo o cambiar el televisor. Tal vez encontrar un trabajo a tiempo parcial. ¿Trabajar en algún sitio los fines de semana? ¿Dónde se puede encontrar un trabajo a tiempo parcial por aquí? Pagan centavos en una tienda. No puedes ganar mucho como camarera en un café. Y Rubén montará un escándalo en casa si trabajo los fines de semana. Valentina volvió a abrir la página y le mostró a su amiga una foto del Louvre. Aquí hay cuadros de verdad, que pintaron artistas de verdad hace cientos de años. La Gioconda, la Venus de Milos, y yo estoy sentado en esta oficina contando cuántos pesos ganó el tío Esteban en su turno arreglando los telares. No todo es malo, al menos el trabajo es estable. Mucha gente está sin trabajo estos días, establemente aburrido. Sabes, a veces siento que la vida me pasa de largo. Todo lo interesante sucede en algún lugar allá afuera, en las grandes ciudades, en otros países, y nosotros aquí sentados como en un pozo. Bellarmina hizo girar el vaso entre sus manos pensativa. ¿Sabes? Mi tía vive en Bogotá. Dice que allí la vida es completamente distinta. Teatros, cines, cafés. La gente viste diferente, habla diferente. Incluso es caro llegar a Bogotá. ¿Y Europa? ¿Qué pasa con Rubén? Él no era así antes.
Recuerdo cuando os conocisteis, era romántico. Te regalaba flores, te llevaba al cine. Valentina sonrió con tristeza. Sí, hace 7 años Rubén era completamente distinto. Alto, fuerte, de ojos amables y risa contagiosa. Trabajaba en una obra, pero soñaba con abrir su propio taller metalúrgico. Decía que ganaría dinero y se irían de luna de miel al mar, y luego viajarían todos los años. Prometió construir una casa, tener hijos y vivir felices para siempre. Pero la vida resultó ser más complicada que los sueños. Su propio taller requería inversiones que no tenían. El préstamo bancario se concedió a un tipo de interés enorme y los pedidos eran escasos. Al cabo de 6 meses, Rubén cerró el taller y volvió a la obra como simple soldador. Desde entonces empezó a beber, primero solo los viernes, luego los fines de semana y en los 2 últimos años casi todos los días. Tengo que irme, hoy tenemos inventario. Belarmina terminó su café y se levantó. No estés tan triste, quizá cambie algo. Tal vez, respondió Valentina con inseguridad, aunque ni ella misma lo creía. Cuando su amiga se marchó, Valentina pasó otra media hora mirando fotos de ciudades europeas. Roma, con sus antiguas ruinas y sus calles estrechas. Barcelona, con la extravagante arquitectura de Gaudí. Ámsterdam, con sus canales y sus ciclistas. Todos estos lugares le parecían tan lejanos como otro planeta. Se imaginaba caminando por las aceras empedradas, tomando café en una cafetería, hablando con extranjeros en el inglés chapurreado que había aprendido por las tardes en un libro de autoaprendizaje. En una página web, encontró una descripción detallada de un viaje de una semana por Francia, París, Lyon, Niza, 7 días por $1.800, vuelo, alojamiento y excursiones incluidos. Valentina abrió una calculadora y empezó a contar. Con su sueldo eran casi 4 meses de trabajo, 4 meses de abandono total de todo menos de lo esencial. Pero aunque por un milagro ahorrara ese dinero, Rubén nunca la dejaría marchar. Él cree que una esposa debe quedarse en casa y administrar el hogar, no gastar el dinero familiar en tonterías. El tiempo pasaba lentamente. Valentina preparaba los documentos para el informe de mañana, comprobaba los cálculos de las bajas por enfermedad, hacía cambios en la hoja de horas, la rutina habitual que llenaba los días y los años de su vida. Al otro lado de la ventana, el día de diciembre se acercaba ya al atardecer. A las 6:30, la oficina estaba en silencio. Los turnos se habían ido a casa, solo quedaban el vigilante de seguridad y la limpiadora. A las 7:30 apagó el ordenador, hizo la maleta y salió de la oficina. Fuera ya estaba anocheciendo, aunque el día de invierno terminaba pronto en su zona. Diciembre en su pequeña ciudad era lluvioso y gris. Pesadas nubes cubrían el cielo y había una humedad en el aire que la helaba hasta los huesos. Valentina caminaba por las calles conocidas, pasando por las mismas tiendas, las mismas casas por las que había pasado todos los días durante los últimos 10 años. La ciudad era pequeña. 20.000 habitantes, 3 escuelas, 2 guarderías, un hospital y varios comercios. Aquí todo el mundo se conoce, los cotilleos corren a la velocidad de la luz y las noticias son siempre las mismas. ¿Quién se casa? ¿Quién da a luz? ¿Quién muere? ¿Quién se va a la gran ciudad en busca de una vida mejor? Los jóvenes se iban de aquí a la primera oportunidad. Solo se quedaban los que no podían o no querían cambiar de vida. Su casa estaba al final de la calle Libertadores, una pequeña casa de una planta, comprada con una hipoteca hace 5 años. En aquel momento les había parecido un gran logro tener un lugar propio, aunque fuera con una hipoteca a 15 años. Tenían un pequeño salón, un dormitorio, una cocina y un baño minúsculo. Había 2 naranjos en el patio y un pequeño huerto donde Valentina cultivaba tomates y hierbas aromáticas. Hace 5 años soñaban con amueblar la casa, comprar muebles nuevos e incluso añadir otra habitación para los futuros hijos. Pero los niños nunca llegaron. Al principio dijeron que tenían que esperar a recuperarse económicamente. Luego Rubén empezó a beber y poco a poco dejaron de hablar de hijos. La hipoteca era una pesada carga, sobre todo después de que el banco subiera 2 veces el tipo de interés. Cada mes pagaban 400.000 pesos, más de la mitad del sueldo de Valentina y un tercio del de Rubén. Al acercarse a la casa, Valentina oyó voces y risas.
Había 2 botellas de cerveza vacías en el porche y colillas de cigarrillos por todas partes. Abrió la puerta y olió a tabaco y alcohol. En el salón sonaba música, viejas canciones que a Rubén le gustaba tararear cuando bebía. En la cocina, Rubén y su madre Dolores estaban sentados a la mesa. Frente a ellos había otras 4 botellas de cerveza vacías y un cenicero lleno. La mesa estaba sembrada de envoltorios de patatas fritas y restos del pollo asado que Valentina había cocinado para el almuerzo. «Ah, ha llegado la mujer». Rubén levantó la botella en señal de bienvenida. «¿Cómo van las cosas en el trabajo? ¿Ha cuadrado la caja?» Valentina colgó en silencio su bolso en el gancho junto a la puerta. Rubén tenía peor aspecto que de costumbre, los ojos turbios y enrojecidos, las mejillas cubiertas de barba de 3 días, la camisa manchada y arrugada. Le temblaban las manos, señal inequívoca de que llevaba horas bebiendo. «Buenas noches, Dolores». «Buenas noches, Dolores», asintió su suegra, aún con el cigarrillo en la mano. Dolores siempre había sido fría con Valentina. Desde el primer día que se conocieron, había pensado que su hijo podría haber encontrado una esposa mejor. Más guapa, más rica, más agradable. En 7 años de matrimonio nunca había llamado a Valentina por su nombre de pila, solo la mujer de Rubén, o simplemente ella. Dolores trabajaba como limpiadora en la escuela local, ganando unos peniques, pero se sentía con derecho a criticar a todos los que la rodeaban. A menudo venía a visitarlos sin invitación, sobre todo cuando se quedaba sin dinero para cigarrillos o cuando quería quejarse de la vida. «Escucha, tengo noticias». Rubén dio un sorbo a su cerveza y se limpió la boca con la manga. «Hoy me han echado del trabajo». Valentina se quedó paralizada en la puerta de la cocina. Hacía tiempo que esperaba algo así. En los últimos meses, Rubén llegaba cada vez más borracho del trabajo, hablaba de los conflictos con el capataz, se quejaba de los regaños de sus superiores. Pero aún así, la noticia le cayó como un rayo. ¿Echado cómo? Bueno, despedido. Me dieron mi paga y adiós. Dijeron que no volviera. ¿Por qué? Por nada. Llegué un poco borracho por la tarde y el capataz armó un escándalo. Dijo que no se puede trabajar con soldadura cuando se está borracho, como si fuera la primera vez que trabajo con resaca. ¿Un poco borracho? Valentina se sentó lentamente frente a su marido. «Rubén, llegas borracho del trabajo todos los días». «No todos los días, no es asunto tuyo cuánto bebo. Soy un hombre adulto, yo decido lo que hago». Dolores apagó el cigarrillo en el cenicero e inmediatamente sacó uno nuevo del paquete. El capataz tenía razón. Es difícil encontrar trabajo hoy en día, y esto... Hizo un gesto con la mano en dirección a su hijo. Bebe vodka en el trabajo. Y luego se pregunta por qué le despiden. «Mamá, no empieces. ¿No decías que siempre es culpa de los jefes? ¿Por qué no empiezas? Tienes 35 años y actúas como un adolescente. Te encontrarán un trabajo, te pagarán un sueldo, y lo único que haces es beber y salir de fiesta». Valentina sintió que la ansiedad le subía al pecho. Sin el sueldo de Rubén no podrían pagar la hipoteca. El banco no espera explicaciones ni excusas. Si el pago se retrasa más de un mes, empiezan las multas y las sanciones. Y no fue fácil encontrar un nuevo trabajo como soldador en su ciudad. Solo había 3 empresas de construcción, y todas ellas conocían los problemas de Rubén con el alcohol. «No pasa nada». Rubén terminó su cerveza y dejó la botella sobre la mesa con un sonoro estruendo. «Conseguiré un nuevo trabajo. Mientras tanto, mantendrás a tu familia. Tu sueldo bastará para pagar la hipoteca. Mi sueldo apenas cubre la comida y los servicios. Así que recortarás gastos. O consigue un trabajo a tiempo parcial. Podrías trabajar en algún sitio los fines de semana». Dolores asintió con la cabeza, echando humo por la nariz. «Así es. Una mujer debería ser capaz de ahorrar dinero y mantener a su marido en tiempos de necesidad. Y tú solo sabes gastar el dinero en tonterías». «¿Qué tonterías?» Valentina miró a su suegra. «Solo compro lo imprescindible». «¿Y los cosméticos? ¿Y la blusa nueva del mes pasado? ¿Y esas revistas de viajes tuyas? ¿Para qué sirve Internet en casa? Podrías ahorrar dinero en todo eso. Una revista cuesta 100 pesos. Una revista para 6 meses. 100 pesos son 2 kilos de arroz», dijo Dolores admonitoriamente,
sacudiendo la ceniza en el suelo. Y el arroz es comida para 3 días. Deberías contar cada peso y no malgastarlo en tonterías. Valentina se levantó y fue al fregadero. Había una montaña de platos sin lavar. Platos, vasos, una sartén con restos de carne frita, una olla de sopa. Todo era de la comida cuando ella se había ido a trabajar. Rubén y Dolores habían comido y le habían dejado los platos a ella. Y de todos modos, continuó Dolores, encendiendo un nuevo cigarrillo, si usted cocinara comida decente, mi hijo no iría a los bares. Un hombre debe comer bien en casa, no buscar comida por ahí. Yo cocino todos los días. Tú cocinas. Pasta y salchichas no es comida para un hombre trabajador. Un hombre necesita carne todos los días, sopa hervida, patatas y manteca. Y tú lo alimentas como a un estudiante. No tiene dinero para carne todos los días. Pero siempre tiene dinero para cerveza, dice Dolores. Así que lo estás haciendo mal. Valentina abrió el grifo y empezó a lavar los platos. El agua caliente le quemaba las manos, pero lo ignoró. A sus espaldas seguían hablando de lo difícil que era encontrar trabajo, de lo cara que se había vuelto la vida, de la mala suerte que tenían todos los hombres de su familia. Rubén abrió una nueva botella de cerveza y le contó a su madre lo injustamente que le habían tratado en el trabajo. Mañana iré a otras empresas a repartir currículos, dijo eructando. A lo mejor me llevan a algún sitio. Se necesitan soldadores en todas partes. Lo principal es no beber por la mañana, le aconsejó su madre. De lo contrario, como la última vez, llegas borracho a la entrevista y luego te preguntas por qué no te contratan. No estaba borracha. Bebí un poco para armarme de valor. Emoción. Valentía. 35 años y busca coraje en una botella. Valentina lavaba los platos y escuchaba su conversación. Por su mente pasaban los mismos pensamientos: cómo pagar la hipoteca, dónde conseguir dinero, qué hacer a continuación. Las fotos de París que había visto durante el día le parecían ahora una burla. ¡Qué viaje, cuando el dinero no alcanza para lo esencial! Incluso los céntimos que había estado ahorrando para un día lluvioso tendrían que gastarse en comida y servicios. ¿Por qué no dices nada? Rubén se volvió hacia su mujer. ¿No apoyas a tu marido cuando lo necesita? Lo hago. No oigo apoyo. Te quedas ahí como un pilar lavando platos. Ni siquiera una palabra amable. Valentina puso el plato lavado en el tendedero y se volvió hacia su marido. Estaba desplomado en la silla, con la camisa desabrochada y el pelo revuelto. Los ojos nublados. Una estúpida sonrisa de borracho en los labios. Estoy pensando en cómo viviremos sin tu sueldo. ¿Qué hay que pensar? Deberíamos trabajar más. Tal vez conseguir un segundo trabajo. O podrías hacer horas extras. ¿Dónde? Todo está cerrado después de las 8 p.m., excepto los bares, y no dan horas extras en la fábrica. Entonces ve a un bar y trabaja de camarera. Allí te dan propinas. Y los fines de semana puedes limpiar en algún sitio. Dolores asintió con aprobación, sacudiendo la ceniza en un platillo. Ya ves, mi hijo da buenos consejos, y tú solo te quejas y no quieres hacer nada. En nuestra época las mujeres tenían 3 trabajos y no se quejaban. En su época no había hipotecas. Pero había otros problemas, y nada, nos las arreglábamos. Valentina volvió a fregar los platos. Las manos le temblaban de rabia y cansancio. 7 años atrás, cuando se había casado con Rubén, él había sido muy diferente. Trabajador, alegre, atento. Entonces él le había prometido que viajarían, que harían planes, que tendrían hijos. Dijo que su mujer no tenía que trabajar si no quería, que él ganaría por 2. Pero con cada año que pasaba, la cerveza se volvía más importante que todos los planes y promesas. Y otra cosa. Rubén se levantó de la mesa, balanceándose, y se acercó a su mujer. Ahora no te atrevas a gastar dinero en tonterías. Contarás cada peso, ni revistas, ni cosméticos, ni ropa nueva. Le puso una mano pesada en el hombro. Olía a alcohol, tabaco y sudor. ¿Comprendes? Sí, entiendo. Muy bien, este es el trato. Tú trabajas y traes dinero a casa, y yo buscaré un nuevo trabajo. ¿Quién va a pagar las deudas? ¿Qué deudas? La hipoteca, las facturas de servicios públicos, tu préstamo del banco para el taller. Rubén se entristeció y le quitó la mano del hombro.
Ya nos las arreglaremos, no es asunto tuyo. ¿Cómo que no es asunto mío? Si no pagamos, se quedarán con la casa. No lo harán. Conseguiré un trabajo y todo irá bien. Dolores apagó el cigarrillo y se levantó de la mesa. Bueno, tengo que irme a casa. Mañana tengo que madrugar para ir a trabajar. Se puso el abrigo y se dirigió a la salida sin despedirse siquiera de Valentina. Adiós, hijo. Y recuerda, empieza a buscar trabajo mañana por la mañana. Claro, mamá. Cuando la puerta se cerró tras Dolores, la casa estaba más silenciosa, pero no más tranquila. Rubén volvió a la mesa y abrió otra botella de cerveza. Valentina terminó de fregar los platos y empezó a limpiar la mesa de migas y colillas. «¿Sabes qué?», dijo Rubén mirando por la ventana. «Quizás sea lo mejor. Estoy harto de esta obra. El capataz es un gilipollas, los obreros son tontos, los sueldos llegan tarde. Encontraré algo mejor». Valentina limpió en silencio la mesa con un paño. Llovía fuera de la ventana y las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas. En algún lugar lejano, en hermosas ciudades con antiguas catedrales y acogedores cafés, la gente vivía vidas muy diferentes. Pero aquí, en su pequeña casa, olía a cerveza y a esperanzas frustradas. La llamada despertó a Valentina a las 7:30 de la mañana. Buscó el auricular en la oscuridad sin abrir los ojos. Rubén moqueaba a su lado y olía a la cerveza de la noche anterior. «¿Diga? ¿Es Valentina Moreno?». La desconocida voz femenina sonaba formal y seca. «Sí, soy yo. Soy la enfermera jefe del Hospital San José de Agua Clara. Tiene que venir aquí inmediatamente. Su padre, Emilio Moreno, ha muerto esta noche de un infarto agudo de miocardio». Valentina se sentó en la cama, por fin despierta. Las palabras de la enfermera no cayeron en la cuenta enseguida. «¿Cómo ha fallecido?». «Un infarto. Lo trajeron anoche, pero no pudieron salvarlo. Tendrán que venir a por el papeleo y el cuerpo». «¿Y el cuerpo?». El teléfono quedó en silencio. Valentina se quedó un buen rato con el teléfono en la mano. «El padre ha muerto». Emilio Moreno, que durante los últimos 10 años había vivido solo en un pueblo vecino, trabajaba jubilado como vigilante en un almacén, llamando de vez en cuando a su hija en vacaciones. Un hombre que, tras la muerte de su madre, pareció replegarse sobre sí mismo y dejó de formar parte de su vida. «¿Quién llamaba tan temprano?», murmuró Rubén sin abrir los ojos. «Papá ha muerto». «¿Qué?». Rubén se levantó sobre el codo y miró a su mujer. Tenía los ojos rojos e hinchados. «Murió por la noche. Un ataque al corazón». «¡Mierda!». Se frotó la cara con las manos. «Bueno, lo siento. ¿Cuándo es el funeral?». «No lo sé. Tengo que ir allí, hacer el papeleo». Valentina se levantó y fue al baño. El espejo reflejaba su rostro cansado, ojeras, pelo revuelto, piel pálida. Se echó agua fría en la cara, intentando limpiarse. No tenía lágrimas, solo un extraño vacío en el pecho y una sensación de irrealidad. Padre. No habían estado muy unidos en los últimos años. Desde la muerte de su madre, 8 años atrás, era como si se hubiera encerrado en sí mismo. Valentina intentaba mantener el contacto, lo visitaba varias veces al año, lo llamaba por teléfono, pero él siempre estaba callado y distante. Solo hablaba del tiempo y de su trabajo en el almacén, ni una palabra sobre sus sentimientos, sobre su pasado, sobre su soledad. Se vistió rápidamente y fue a la cocina. Rubén ya estaba sentado a la mesa con una taza de café, fumando y mirando cabizbajo por la ventana. «¿Cuándo te irás?». «Ahora mismo. El autobús sale a las 8 de la mañana». «¿Por cuánto tiempo?». «3 días, tal vez. El funeral, los periódicos». Valentina se sirvió una taza de café. «¿Puedes arreglártelas sola?». «Puedo arreglármelas, no soy pequeña». Hizo la maleta con lo necesario. El vestido negro que llevaba al trabajo, los papeles, algo de dinero. El autobús a Agua Clare tardaría 1 hora y 20 minutos. Rubén la acompañó hasta la parada en silencio y solo la abrazó torpemente a modo de despedida. «Quédate ahí, y llámame si necesitas algo». El autobús iba medio vacío. Valentina se sentó en la ventanilla y miró los campos y pueblecitos que pasaban. La carretera le resultaba familiar. De niña, sus padres y ella solían ir de compras a Agua Clara.
donde había un gran mercado y algunas tiendas decentes. Después de casarse, había estado allí en contadas ocasiones, sobre todo cuando visitaba a su padre. En el hospital la recibió la misma enfermera que había llamado por la mañana. Era una mujer de mediana edad, con cara de cansancio. ¿Es usted la hija de Emilio Moreno? Sí. Pase al despacho, tengo que hacer unos trámites. Las 2 horas siguientes las pasó dando vueltas por las oficinas. Certificado de defunción, papeles de la morgue, permisos de entierro. Valentina firmó los papeles, respondió a las preguntas, pero todo sucedió como en un sueño. La realidad de que su padre se había ido seguía sin llegar. ¿Su padre vivía solo?, preguntó la enfermera mientras rellenaba el último certificado. Sí, después de la muerte de su mujer. Ya veo. ¿Tenía otros parientes? No, solo yo. Entonces tendrá que ocuparse de su casa y sus pertenencias. La casa. Valentina recordó la casa de su padre en la calle Bolívar, una buena casa de ladrillo con tejado de tejas rojas, que su padre había construido cuando era joven. Cuando se jubiló, vendió su cerrajería y vivió de su pensión y sus pequeños ahorros. Mantenía la casa en orden. Cada año pintaba la verja, reparaba el tejado y cuidaba un pequeño jardín. Desde el hospital, Valentina fue directamente a casa de su padre. La casa estaba en un barrio tranquilo, donde vivían sobre todo jubilados y familias de clase media. Los vecinos ya sabían lo que había pasado. La noticia se extendió rápidamente por la pequeña ciudad. «Lo siento, hija mía», dijo una vecina mayor, doña Rosario. «Era un buen hombre, tu padre. Tranquilo, nunca molestaba a nadie». Valentina abrió la casa con la llave que siempre llevaba consigo. Dentro olía a tabaco y a soledad. Su padre fumaba en pipa por las tardes, sentado en su sillón favorito frente al televisor. La casa estaba limpia y ordenada. La rutina de soltero de un hombre acostumbrado a vivir solo. En el salón había viejos muebles de la época de su madre. Un sofá con la tapicería descolorida, una librería, una cómoda con fotos familiares. En las paredes colgaban viejos calendarios y fotos de mis padres en su juventud. En la cocina había un mínimo de vajilla, y la nevera estaba llena de restos de comida sencilla. Valentina recorrió las habitaciones, tocando las cosas que guardaban el recuerdo de sus padres. En el dormitorio, una fotografía de su madre y un montón de cartas antiguas descansaban sobre la mesilla de noche. En el armario colgaban algunos trajes de fin de semana y ropa de trabajo. Tendría que ordenarlo todo, decidir qué conservar y qué regalar. Por la noche llamó a la única funeraria de la ciudad. Mañana por la mañana traerían el ataúd. Pasado mañana, funeral en la iglesia y entierro en el cementerio local junto a su madre. Un funeral sencillo, sin florituras, como mi padre había vivido sus últimos años. Tuvieron que pasar la noche en casa de su padre. Valentina se tumbó en el sofá del salón, tapada con una vieja tela escocesa. No podía dormir. Demasiados pensamientos, sensaciones demasiado extrañas. La casa crujía y crujía, como todas las casas viejas por la noche. El agua goteaba en alguna parte, un reloj en la pared hacía tic-tac. Por la mañana llegó la funeraria. Trajeron un sencillo ataúd de madera y lo colocaron en el salón. El padre yacía con su mejor traje, tranquilo y más joven que sus 64 años. Valentina permaneció largo rato a su lado, intentando sentir algo, pero en su interior solo había vacío. A la hora de comer empezaron a llegar los vecinos. Trajeron flores, expresaron sus condolencias, hablaron de lo buen hombre que era Emilio. Valentina aceptaba las condolencias, les daba las gracias, pero todo sucedía como en una niebla. «Niña, ¿llamaste a los tuyos?», preguntó doña Rosario. «¿Tal vez vengan algunos de tus amigos?». Valentina se acordó de Belarmina. Llamó a su amiga y le contó brevemente lo sucedido. «Jesús, vaya. Voy ahora mismo. El autobús sale a las 3, estaré allí por la tarde». «No tienes que hacerlo, puedo arreglármelas. No voy a dejar a nadie solo en un momento como este. Espérame». Belarmine llegó a las 7 de la tarde con una bolsa de la compra y otra de ropa negra. «¿Cómo estás?», fue lo primero que preguntó mientras abrazaba a su amiga. «Estoy bien. Es solo que estoy rara, como si no me estuvieran pasando cosas. Es una reacción normal. Me pasó cuando murió mi abuelo.
Bellarmine inmediatamente se hizo cargo de la organización, cocinó una cena sencilla, recibió a los vecinos que seguían llegando con condolencias, hablaba con la gente mientras Valentina se sentaba en la silla de su padre y miraba la pared. ¿Hay misa mañana por la mañana?, me preguntó un amigo por la noche. Sí, a las 10. Luego directamente al cementerio. ¿Y el velatorio? No lo sé. Creo que deberíamos. Deberíamos. La gente está esperando. Iré a la tienda mañana por la mañana y conseguiré lo que necesito. Se sentaron en la cocina a tomar el té. La casa estaba en silencio. Solo el reloj marcaba la cuenta atrás. Vaya, ¿qué pasará con la casa? No lo sé. Una herencia, supongo. Tendremos que ir a un notario. Es una bonita casa. Está en un buen lugar. Sí, mi padre siempre la cuidó. A la mañana siguiente, antes del funeral, un hombre de traje oscuro se acercó a la casa. Se presentó como el notario Fabiano Campo. Lamento su pérdida. Conocí a su padre. Era un buen hombre. Le agradezco. Son negocios. Su padre tenía un testamento. Te dejó la casa a ti, su único heredero. Valentina asintió. Era de esperar, no había más parientes. ¿Qué documentos necesito? Después del funeral, ven a la oficina, lo haremos todo correctamente. Es una bonita casa en un buen barrio. Estas casas valen $50.000, nada menos. $50.000. La suma le pareció enorme a Valentina. Con ese dinero podrían pagar la hipoteca y aún tendrían suficiente para vivir. El funeral fue tranquilo. 20 personas se reunieron en la iglesia. Vecinos, algunos compañeros del último trabajo, conocidos. El cura leyó las oraciones, la gente puso velas. Valentina se colocó en primera fila y miró el ataúd. No había lágrimas, solo una sensación de pesadez en el pecho. En el cementerio se reunió más gente. Padre fue enterrado junto a su madre, en la parcela que había comprado hacía 8 años. Una ceremonia sencilla, sin largos discursos. La gente echó tierra sobre el ataúd, se bautizó y se marchó. El velatorio se celebró en casa. Bellarmina cocinó desde por la mañana platos sencillos que suelen servirse en un velatorio. La gente vino, comió, recordó a su padre, expresó sus condolencias. Al anochecer todos se habían ido, solo quedaban él y Bellarmina. ¿Estás cansada?, preguntó su amiga recogiendo la mesa. Mucho, tanto mental como físicamente. ¿Te vas a casa mañana? Sí, solo iré al notario, redactaré los documentos. ¿Y después? ¿Qué vas a hacer con la casa? Valentina lo pensó. La casa era bonita, pero ella no quería vivir en Agua Clara. Allí no había trabajo para un contable y empezar una nueva vida a los 32 años en una ciudad extranjera. Supongo que la venderé. Necesito el dinero. Ya veo. ¿Es para la hipoteca? Más o menos. Por la mañana fueron al notario. Fabiano Campo resultó ser un hombre de mediana edad con aire empresarial que les explicó con rapidez y claridad todo el procedimiento de la herencia. Tendré los documentos listos en una semana. Después podrás disponer de la casa como quieras. Vivir, alquilar, vender. ¿Y cuánto puede costar?, preguntó Valentina. La casa está en buen estado, el barrio es tranquilo, cerca de un colegio, de tiendas. Creo que 45, $50.000 conseguir fácilmente. Tal vez más, si tienes suerte con el comprador. En el autobús a casa Bellarmina trató de hablar con su amiga, pero Valentina estaba en silencio. En estos 3 días habían sucedido demasiados acontecimientos. La muerte de su padre, el funeral, la herencia, todo se mezclaba en su cabeza. $50.000. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos. Llegaron a casa por la noche. Rubén los recibió en la puerta, sobrio y afeitado. ¿Cómo te fue? Bien, enterrado junto a mamá. Muy bien, lo siento de nuevo. Bellarmina se quedó a cenar. Valentina contó lo del funeral, lo de la casa, lo que había dicho el notario. Rubén escuchó atentamente, sobre todo la parte de la herencia. ¿50.000? Volvió a preguntar. ¿Exactamente? Más o menos, quizá un poco menos, quizá más. No está mal, dijo Rubén, y miró a su mujer significativamente. Cuando Bellarmine se marchó, se quedaron solos.
Rubén se sirvió una cerveza, encendió un cigarrillo y se sentó frente a su mujer. Escucha, ¿qué vas a hacer con esta casa? Venderla, supongo. No viviré allí. Es cierto. ¿Y sabes qué? Ese dinero es muy bueno. Podemos pagar la hipoteca. Valentina miró a su marido. En sus ojos vio un brillo de codicia. Rubén, mi padre fue enterrado ayer mismo. ¿Y qué? Los muertos no necesitan dinero, pero a nosotros nos vendría muy bien. Pagaremos la hipoteca y tendremos una casa propia, sin deudas. ¿Qué nos queda? No queda mucho. Está bien, pero seremos libres. Valentina se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Afuera estaba oscureciendo, se encendían las luces de las casas vecinas. Ni siquiera me preguntaste cómo me sentía, si lo estaba pasando mal. ¿Por qué iba a preguntar? Es comprensible que sea duro, pero la vida sigue. La vida sigue. Lo dijo otra vez. Y en lo primero que piensas es en el dinero. ¿Qué más hay que pensar? Tenemos problemas, estoy sin trabajo, la hipoteca está atascada. Tu padre nos ayudaría si pudiera. Mi padre ni siquiera sabía que teníamos problemas, no se lo dije. Pues deberías haberlo hecho. Podría habernos ayudado cuando estaba vivo. Valentina se volvió hacia su marido. En su rostro había una expresión de irritación mal disimulada. Rubén, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, me doy cuenta. Estoy diciendo la verdad. Tu padre tenía una bonita casa y estamos endeudados. No tenía por qué ayudarnos. No tenía. Su hija está casada, viviendo de una hipoteca, y él está solo en una casa grande. Trabajó toda su vida, construyó esta casa él mismo. Tenía derecho a vivir como quisiera. Rubén se terminó la cerveza y dejó la botella sobre la mesa. Bueno, no discutamos. Lo principal es que ahora tenemos una salida a la situación. Venderás la casa, cerraremos la hipoteca y viviremos con normalidad. ¿No vas a conseguir un trabajo? Conseguiré un trabajo. Pero primero arreglaremos nuestras deudas. Valentina miró a su marido y no lo reconoció. ¿Era este realmente el hombre con el que se había casado hace 7 años? ¿El que pronunciaba bellas palabras sobre el amor y el futuro? Ahora era un extraño el que estaba sentado frente a ella, un hombre que solo pensaba en el dinero y en su propio beneficio. Necesito estar sola, dijo en voz baja. Como quieras. Veré la televisión. Valentina entró en el dormitorio y se tumbó en la cama. La televisión estaba encendida detrás de la pared y se oía la voz de un locutor. Cerró los ojos e intentó recordar a su padre. No de los últimos años, en los que había estado callado y retraído, sino de antes, cuando mamá estaba viva. Entonces se reía, contaba historias, hacía planes, le enseñaba a montar en bicicleta, la ayudaba con las clases, la llevaba a la pista de patinaje en invierno. $50.000, un dinero que podría cambiar su vida, pero aún no estaba claro cómo. Pasaron 4 días desde el funeral de su padre. Valentina volvió a la rutina habitual, trabajo, casa, cocina, colada, pero algo había cambiado. En su cabeza daban vueltas constantemente pensamientos sobre la casa de agua clara, sobre $50.000, sobre qué hacer a continuación. Todos los días, Rubén prometía ir a buscar trabajo, pero en lugar de eso, se levantaba a la hora de comer y se iba al bar de sus amigos. El viernes por la noche, Valentina volvió del trabajo especialmente cansada. Todo el día había estado arreglando documentos confusos de la nómina, corrigiendo los errores de una compañera que se había ido de baja por enfermedad. La cabeza le latía con fuerza y tenía los ojos agitados por los números. En casa todo estaba tranquilo. Rubén no estaba, como de costumbre. Preparó una cena sencilla, pasta con estofado, preparó té y se sentó junto al televisor. En las noticias hablaban del aumento de los precios, de la próxima subida de las tarifas de los servicios públicos, de los problemas de la economía. Todo esto afectaba directamente a su familia. Cada mes era más difícil llegar a fin de mes. A las 11:30 se oyeron pasos en el porche y el sonido de la puerta al abrirse. Rubén entró en la casa, tambaleándose y agarrándose al marco de la puerta. Tenía una botella de vodka medio vacía en la mano. Tenía la cara roja, los ojos turbios y la camisa desabrochada. «Hola, esposa», intentó mostrar una sonrisa feliz, pero resultó ser una mueca torcida.
Ya he vuelto. Valentina miró a su marido y sintió una familiar sensación de disgusto. En los últimos meses lo había sentido cada vez más a menudo. No ira, no decepción, sino asco. Su aspecto de borracho, el olor a alcohol, las conversaciones sin sentido, las promesas que nunca cumplía. ¿Dónde has estado? Carlos en el bar. Estábamos allí, hablando de oportunidades de trabajo. Rubén se rió de su propia broma y se balanceó hacia adelante. Carlos dice que la nueva obra va a necesitar gente pronto. Carlos lleva 10 años sentado en el mismo bar hablando de obras. No es así. No es tan fácil. Necesitas conexiones, contactos. Rubén se acercó al sofá y se hundió pesadamente junto a su mujer. Olía a vodka y cigarrillos. Nos he traído una copa. Para apoyarnos, dejó la botella sobre la mesita y le dio una palmada en el hombro a Valentina. Brindemos por tu padre. Recordémosle como es debido. Sigues triste. No beberé. ¿Por qué no bebes? Es correcto honrar a los muertos. Es lo correcto. Rubén, ya estás borracho. ¿Por qué necesitas más? No estoy borracho, estoy ebrio. Hay una gran diferencia. Abrió la botella y olió el contenido. Es vodka del bueno, no alcohol ilegal. Carlos se lo compró. Valentina se levantó del sofá y fue a la cocina. Tenía que guardar los platos que llevaban en el fregadero desde por la mañana. Rubén la siguió con la botella en la mano. ¿A dónde vas? Te estoy hablando. Tengo que limpiar. La limpieza puede esperar. Hablemos como gente normal. Tomemos una copa. Hablemos de nuestros planes. ¿Qué planes? ¿Qué planes? La casa de tu padre, el dinero, nuestro futuro. Rubén puso la botella en la mesa de la cocina y sacó 2 vasos del armario. Hoy incluso he ido al agente inmobiliario para que me dé un precio. ¿Qué agente inmobiliario? López, que tiene una oficina en la plaza principal. Dice que es una buena casa, que se venderá rápido. Puede que incluso por más de 50.000. Valentina se volvió bruscamente hacia su marido. ¿Has ido a ver al agente inmobiliario? ¿Sin mí? ¿Cuál es el problema? He investigado un poco. López dice que es un buen momento para vender, que subirá en primavera. Rubén, esta es mi casa. Mi herencia. Nuestra. Alzó la voz y golpeó la mesa con el puño. Somos marido y mujer, lo compartimos todo. Tus problemas son mis problemas son tus problemas. Tus problemas son la embriaguez y el paro. No empieces. Rubén se sirvió un vaso lleno de vodka y se lo bebió de un trago. Hizo una mueca y comió un bocado de pan. No empieces con tus sermones. Tengo dificultades temporales y tú atacas inmediatamente. Las dificultades temporales han durado 3 años. ¿3 años? Sacudió la cabeza y se sirvió otro vaso. ¿Has olvidado cómo he trabajado? ¿Cómo traía dinero a casa? Y ahora una vez hay un problema y tú solo... ¿Una vez? Te han despedido 4 veces en los últimos 2 años. No 4, 3. Y no por beber, sino por conflictos con los superiores. Valentina volvió al fregadero y empezó a lavar los platos. Las manos le temblaban de rabia. Esta conversación se repetía una vez al mes. Rubén se emborrachaba, empezaba a hacer planes, culpaba a todos los que le rodeaban de sus problemas y por la mañana no recordaba nada. Y en general, continuó, en vez de apoyarme, solo me criticáis. Una esposa debe apoyar a su marido, no socavarlo. ¿Cómo se supone que debo apoyarte? ¿Comprar vodka? ¿Mentir a tu jefe diciendo que estás enfermo cuando estás tumbado con resaca? Se supone que debo darme cuenta de que es duro para un hombre estar sin trabajo, que estoy deprimido por ello. La depresión no se cura con vodka. Rubén se acercó a su mujer por detrás y le puso las manos en los hombros. Valentina sintió su pesado aliento en el cuello. No discutamos. Bebamos juntos, como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? ¿En la fiesta de cumpleaños de María? Eras tan hermosa entonces. Aléjate, apestas. ¿Qué quieres decir con que apesto? Mis manos están más apretadas. Ese es el olor de un hombre de verdad. Es el olor de un alcohólico. Rubén apartó las manos bruscamente y dio un paso atrás. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Repítelo. Valentina se dio la vuelta y miró a su marido a los ojos. En ellos ardía un brillo malsano.
Las mejillas enrojecieron aún más. Eres un alcohólico, Rubén, y no puedo soportarlo más. ¿Alcohólico? Se rió, pero era una risa malvada y desagradable. ¿Soy alcohólico? ¿Y tú qué eres? ¿Eres un santo? No soy un santo, pero no bebo todos los días y no pierdo mi trabajo por beber. ¿No lo entiendes? Rubén se dio la vuelta y cogió la botella. Tú estás sentado en tu despacho, contando números, y aquí está la vida real. Aquí los hombres trabajan con sus manos, sudan, se afanan, y luego tienen derecho a relajarse. Relajarse es una cosa, beber tu salario es otra. Yo no me bebo mi sueldo. Bebo un poco con mis amigos, es normal. Valentina se limpió las manos con una toalla y se dirigió a la cocina. La conversación estaba estancada, como siempre, pero Rubén le cerró el paso. Para, no hemos terminado de hablar. Yo sí. Yo no. Siéntate y toma una copa conmigo. Es una orden de mi marido. ¿Una orden? Valentina sintió que la ira le hervía en el pecho. ¿Qué clase de marido eres para mí? Un borracho en paro. ¿Qué has dicho? Borracho. Desempleado. Un cerdo sucio que solo come y bebe. La bofetada fue tan fuerte que Valentina salió volando contra la pared. Su mejilla se encendió de dolor y sus ojos se ennegrecieron. Rubén estaba de pie frente a ella con la mano levantada y la cara contorsionada por la ira. «Hazlo otra vez, vamos, hazlo otra vez». Valentina se sujetó la mejilla y miró fijamente a su marido. Era la primera vez en 7 años de matrimonio que le pegaba. Antes, incluso en sus días más borrachos, nunca le había levantado la mano. «Me has pegado. Y volveré a pegarte si sigues diciendo eso». Rubén agitó los brazos, el vodka salpicando la botella. «Soy tu marido. Tengo derecho a que me respetes». «¿A qué tienes derecho?» «¿A qué?» Valentina apartó a su marido de un empujón y corrió hacia la puerta principal. Necesitaba salir, tomar el aire, calmarse. Pero Rubén fue más rápido. La agarró del brazo y la hizo retroceder. «No irás a ninguna parte. Vas a beber conmigo». «Suéltame». «No te soltaré. Eres mi mujer». En ese momento llamaron a la puerta. Suavemente al principio, luego más fuerte. «Valentina. Valentina, ¿qué está pasando ahí?» La voz de la vecina de Eulalia era de preocupación. Eulalia Ramírez vivía al otro lado de la calle. Trabajaba como ama de casa y criaba sola a sus 2 hijos. Una mujer amable pero curiosa, siempre atenta a lo que ocurría en el barrio. Al parecer, sus gritos despertaron a los niños y ella decidió comprobar qué pasaba. «No pasa nada», gritó Rubén. «Volved a casa». «Valentina, ¿estás bien?» Valentina intentó contestar, pero Rubén le tapó la boca con la mano. «He dicho que te vayas a casa. No es asunto tuyo». Pero Eulalia no se fue. Intentó abrir la puerta, pero no estaba cerrada. La mujer entró cautelosamente en el pasillo y vio a Rubén abrazado a su mujer. «¿Qué haces? Suéltala ahora mismo». «Fuera de mi casa». Rubén soltó a Valentina y se volvió hacia la vecina. «Estamos teniendo una conversación familiar». «¿Qué clase de conversación? Estás pegando a tu mujer». «No es asunto tuyo cómo le hablo a mi mujer». Eulalia era pequeña y delgada, pero tenía un carácter fuerte. Se acercó a Valentina y le cogió la mano. «Valya, ven a mi casa. Pasarás la noche con nosotros». «Ella no va a ninguna parte». Rubén cogió un taburete de la cocina y se lo lanzó a su vecino. «¡Fuera!». «Rubén, no», gritó Valentina. Pero ya era demasiado tarde. El taburete golpeó con fuerza el hombro y la cabeza de Eulalia. La mujer gritó y cayó al suelo. De su labio roto manaba sangre. «Jesús», susurró Valentina y corrió hacia su vecina. Eulalia intentó levantarse, sujetándose la cabeza. Sus ojos estaban asustados, un moratón aparecía en su frente. «Ya, me voy a casa», susurró y se tambaleó hacia la puerta. «Eso es, y no te acerques», gritó Rubén tras ella. Eulalia salió corriendo de la casa. Valentina la oyó llorar y llamar a uno de los vecinos. Rubén dejó el taburete en su sitio y se sirvió otro vodka. «Qué bien. Ahora los forasteros no interferirán en nuestra conversación». «Le pegaste, golpeaste a una mujer indefensa. ¿Ella lo necesitaba más que nadie?» Rubén bebió y dejó el vaso sobre la mesa. «No deberías meterte en casa ajena».
Valentina miró a su marido y no lo reconoció. Ya no era el mismo hombre que había conocido durante 7 años. Delante de ella había un hombre extraño, furioso, borracho, capaz de pegar a una mujer. «Rubén, ¿qué te pasa?» «No me pasa nada. Estoy harto de que todo el mundo me diga cómo tengo que vivir mi vida». Se acercó a su mujer y volvió a agarrarle las manos. «Escúchame bien. Mañana vas al notario, consigues las escrituras de la casa, luego vas a un agente inmobiliario y la pones a la venta. Conseguimos el dinero y todos nuestros problemas están resueltos. ¿Y si no quiero vender? ¿No quieres vender?» Sus ojos volvieron a brillar de ira. «No tienes elección». Volvió a golpearla, ahora con el puño en el estómago. Valentina se dobló de dolor y cayó de rodillas. Le costaba respirar y el estómago se le hizo un nudo de dolor. «¿Lo entiendes ahora?» Rubén se puso de pie sobre ella, agitando los puños. «Aquí mando yo. Yo soy el marido, y tú harás lo que yo diga». Valentina se levantó con dificultad, agarrándose a la pared. Tenía la cara mojada por lágrimas que no sentía. Su estómago aún gemía por el impacto. «Tú estás enferma». «¿Enferma?» Rubén se rió y se terminó el vodka directamente de la botella. «Enfermo es alguien que no puede valerse por sí mismo». Lanzó la botella vacía contra la pared. El cristal voló por toda la cocina y los fragmentos sonaron en el suelo. «Límpialo», ordenó, «y asegúrate de que esté limpio mañana por la mañana». Rubén pasó junto a su mujer, empujándola con el hombro, y salió al patio. Valentina le oyó maldecir, hurgando en el cobertizo, buscando algo. Luego oyó el ruido de un bidón al abrirse y el olor a gasolina. Se asomó a la ventana y vio a su marido caminando hacia la casa de Eulalia con el bidón en la mano. La casa del vecino estaba a 10 metros de su valla. Era pequeña, con porche y jardín delantero. «Rubén», gritó ella. «¿Qué haces?» Pero él no la escuchó. Empezó a echar gasolina en el porche de la casa de Eulalia, en las paredes, en la puerta. El bidón era grande, suficiente gasolina para todo. Luego sacó un mechero. «Rubén, no». Valentina salió corriendo al patio. «Alto. Que sepan meterse en los asuntos de los demás», gritó y encendió la gasolina. El fuego estalló al instante. La veranda ardió tan rápidamente que Valentina ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que ocurría. Las llamas consumieron ávidamente las tablas secas, se extendieron a las paredes de la casa. Valentina sintió el olor a humo y a madera quemada. «¡Fuego! ¡Fuego!», gritó Eulalia desde el patio. «¡Socorro!». La gente empezó a salir corriendo de las casas vecinas. Algunos arrastraban cubos de agua, otros llamaban a los bomberos. Eulalia corría alrededor de la casa en llamas, llorando, intentando salvar algo del fuego. Rubén estaba de pie en medio del patio y miraba el fuego con satisfacción. Tenía la cara enrojecida por el resplandor de las llamas y el mismo brillo malsano ardía en sus ojos. «Ya está», gritó. «Que lo sepa todo el mundo». Valentina corrió hacia su marido y empezó a sacudirlo por los hombros. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Esto es un incendio provocado. Irás a la cárcel». «Nadie me meterá en la cárcel. Demuéstrame que yo provoqué el incendio». «Todo el mundo lo vio. Todos los vecinos lo vieron. Que digan lo que quieran». Los vecinos intentaron apagar el fuego con cubos, pero el fuego ya estaba demasiado caliente. La casa de Eulalia era vieja, estaba seca y ardía como una antorcha. Las llamas se propagaban al tejado, a la valla, y amenazaban con extenderse a los edificios vecinos. 10 minutos más tarde llegó un camión de bomberos, seguido de un coche de policía. Los bomberos desplegaron rápidamente mangueras y empezaron a inundar la casa con agua. La policía empieza a interrogar a los testigos. «¿Quién vio iniciarse el incendio?», preguntó un teniente. «Rubén Castillo provocó el incendio», dijo enseguida doña Rosalía. «Nosotros lo vimos todo. Vino con un bidón de gasolina y provocó el incendio». «¿Es verdad?». El policía se acercó a Rubén. «Yo no he prendido fuego a nada». Rubén trató de fingir sobriedad, pero se balanceaba sobre sus pies. «A lo mejor se ha incendiado. El cableado es viejo». «Huele a gasolina», dijo el otro policía, «y está borracho». «No estoy borracho. Me he tomado unas copas. No está prohibido». Eulalia se acercó a los policías, sujetándose la cabeza vendada. «A mí también me ha pegado.
con un taburete en la cabeza. Valentina es testigo. Todos miraron a Valentina. Estaba de pie junto a la verja, pálida, con un moratón en la mejilla. Le temblaban las manos y también los labios. ¿Era verdad?, preguntó el teniente. Valentina miró a su marido. La miraba con ojos amenazadores. Es verdad, dijo en voz baja. Nos pegó a los dos, y luego prendió fuego a la casa. ¡Zorra! Reuben gritó y corrió hacia su esposa. Pero los policías fueron más rápidos. Lo agarraron por debajo de los brazos y lo retorcieron. Rubén Castillo queda detenido como sospechoso de incendio provocado y agresión, dijo el teniente mientras lo esposaba. Tiene derecho a guardar silencio. Soltadme. Yo no he hecho nada. Todos mienten. Arrastraron a Rubén hasta el coche. Seguía gritando, exigiendo que le soltaran, culpando a todos los que le rodeaban. Valentina observa cómo se llevan a su marido. Tenía sentimientos encontrados: miedo, alivio, incomprensión. Los bomberos apagaron el fuego, pero la casa de Eulalia ardió casi por completo. Solo quedaron paredes carbonizadas y un montón de cenizas. La vecina estaba sentada en un banco de al lado y lloraba. Valentina se acercó a ella. Eulalia, lo siento. No sabía que era capaz de hacer algo así. No es culpa tuya, sollozó. Pero, ¿dónde viviré ahora? Tengo hijos. Ya se nos ocurrirá algo. Ayudaré en lo que pueda. La policía tomó declaración a los testigos y se marchó. Los vecinos se fueron poco a poco a casa. Valentina se quedó sola en el patio, entre el olor a humo y a tablas quemadas. La casa estaba silenciosa y vacía. Había fragmentos de botellas en el suelo de la cocina y un reloj en la pared que marcaba la cuenta atrás. Se sentó en el porche y lloró. No de pena por su marido, ni de miedo por el futuro, sino de alivio. Por primera vez en muchos meses, la casa estaba en silencio. Valentina apenas había dormido en toda la noche. Cada crujido, cada ruido fuera de la ventana la estremecía. La casa estaba en silencio. Pero este silencio era más apremiante que cualquier ruido. Olía como la casa de un vecino, y el olor le recordó los acontecimientos de ayer. Se tumbó en el sofá del salón. No quería ir al dormitorio. Todo allí le recordaba a Rubén. A las 7 de la mañana ya no quería dormir. Se levantó y fue a la cocina. Los fragmentos de la botella seguían en el suelo. Valentina sacó una escoba y un recogedor y recogió los cristales con cuidado. En la pared había manchas del vodka salpicado. Limpió despacio, metódicamente, intentando no pensar en lo que pasaría después. A las 8:30 llamaron a la puerta. Valentina se asomó a la ventana y vio a Belarmina con una gran bolsa en las manos. «Dios mío, Valya», la abrazó su amiga en el umbral. «Solo he tenido noticias de doña Rosalía esta mañana. ¿Qué tal estás?» «Estoy bien. Qué normal. Mírate, toda azul, tienes los ojos rojos». «¿Has dormido algo?» «Un poco». Belarmine entró en la casa y miró a su alrededor. Aún había olor a alcohol en la cocina y a colillas en el salón. «¿Dónde está Rubén?» «Detenido. Se lo llevaron anoche». «Deberían haber hecho lo correcto. El tipo ha perdido la cabeza». Belarmina puso la bolsa sobre la mesa. «He traído el desayuno, pan, leche, huevos. Seguro que no has comido nada». «No tengo hambre». «Debes comer, necesitas fuerzas». Belarmina cocinó rápidamente huevos revueltos y preparó café fuerte. Valentina comió a la fuerza, pero su amiga se aseguró de que se lo comiera todo. «Escucha, ¿qué vas a hacer con tu vida?» «No lo sé. Aún no lo he pensado». «Pues deberías. Se rumorea que Rubén podría ser liberado pronto». Eulalia dijo que ya había venido un abogado a redactar unos papeles. Valentina dejó el tenedor y miró a su amiga. «¿La dejarán ir?» «Sí. Dicen que el incendio provocado es difícil de probar. Hay testigos, pero puede decir que no recuerda nada, que estaba borracho. Y lo máximo que le darán por pelearse es una multa. Así que volverá a casa». «Volverá. ¿Y después qué? ¿Crees que cambiará? ¿Después de lo de ayer?» Valentina no dijo nada. Claro que no. Se volvería aún peor, se amargaría, se vengaría de ella por haber testificado en su contra. Sería imposible vivir en la misma casa con él. «Recoge tus cosas», dijo Belarmina con firmeza. «Te mudas conmigo».
No puedo mudarme contigo, no tienes espacio suficiente. Encontraremos un sitio. No puedes vivir en la calle. Tengo un sofá. Encajaremos de alguna manera. Belarmina vivía en un piso de una habitación en una vieja casa a las afueras de la ciudad. Pequeño, estrecho, pero limpio y acogedor. Vivía sola, su sueldo de cajera apenas le alcanzaba para una vida modesta, pero nunca se quejaba. Yo no me quejo. Yo sí. Mientras esté bajo custodia, tenemos que hacer las cosas rápido. Empacar sus cosas, hacer algo con la casa. Por cierto, ¿qué pasa con la herencia de tu padre? He hecho el papeleo. La casa es mía ahora. Eso es bueno, así que hay opciones. Belarmina se levantó de la mesa y empezó a caminar por la cocina. Escucha, ¿y si vendemos la casa? Tendrás el dinero y podrás empezar una nueva vida. ¿A dónde iría? ¿A trabajar aquí, amigos? A trabajar. Vaya, has estado en el mismo trabajo durante 8 años. Tu salario es de centavos. Y no tienes más amigos que yo. Tal vez es hora de cambiar. Valentina se lo pensó. De hecho, ¿qué la retenía en esta ciudad? Un trabajo aburrido, una casa con hipoteca, un marido alcohólico. Ya no tenía familia, ni tampoco padres. Solo la costumbre y el miedo al cambio. Y si vendía la casa de su padre, ¿cuánto dinero conseguiría? El notario dijo que $50,000. Eso es una fortuna. Podrías usar ese dinero para... ¿Podrías qué? Cualquier cosa. Alquilar un piso en una gran ciudad, conseguir un nuevo trabajo, o incluso irte lejos. Belarmina se sentó junto a su amiga y le cogió las manos. ¿Recuerdas que siempre soñaste con viajar? ¿París, Europa? Esta es tu oportunidad. Esto es una tontería. No puedes dejarlo todo e irte a un sitio que no conoces. ¿Y por qué no? Eres una mujer libre, tendrás suficiente dinero. Puedes ir a Europa, ver mundo y luego decidir dónde vivir. Valentina imaginó las calles de París que tantas veces había visto en fotografías. Cafés, museos, una vida completamente diferente. Antes le había parecido una quimera, pero ahora... Pero nunca he viajado a ningún sitio. No conozco el idioma. Has aprendido inglés, puedes hablar, y lo demás ya vendrá. Lo principal es decidirse. Se sentaron en silencio, cada una con sus propios pensamientos. Por la ventana pasaban los vecinos, algunos de los cuales miraban la casa de Valentina con curiosidad. Los sucesos de ayer debían de comentarse en todos los patios. De acuerdo, dijo por fin Valentina. Vamos a hacer las maletas. Y luego ya veremos. Pasaron todo el día empaquetando lo esencial. Ropa, documentos, algunas cosas queridas. Los muebles y los electrodomésticos se quedaron atrás. No había dónde llevarlos ni necesidad de hacerlo. Belarmina corrió a casa a por su coche, uno viejo pero fiable, y trasladaron las cosas a su casa. El piso de su amiga era pequeño pero acogedor. El sofá del salón se desplegaba, convirtiéndose en un lugar decente para dormir. Belarmina dejó libre la mitad del armario para las cosas de Valentina. «Quédate aquí de momento, no tengas prisa», dijo. «Mañana iré a ver a Rubén. Averiguaré cuándo lo soltarán». Aquella tarde se sentaron en la cocina a tomar el té y hacer planes. Belarmina estaba encantada con la idea de ir a Europa. Me dijo que había visto programas en la televisión sobre distintos países. ¿Te imaginas despertarte en París por la mañana? Salir del hotel e ir a la Torre Eiffel. Todo es bonito en sueños, pero en la realidad da miedo. Claro que da miedo. Todo lo nuevo da miedo. Pero no quieres vivir toda tu vida en esta ciudad, ¿verdad? Valentina lo pensó. Realmente no quería. Sobre todo después de lo de ayer. Parecía inútil volver a su antigua vida, a la hipoteca, a esperar a que Rubén encontrara trabajo y dejara de beber. Al día siguiente Belarmina se fue a trabajar y Valentina se quedó en casa. No quiso llamar a la fábrica para explicar por qué no había ido. Que pensaran lo que quisieran. Se sentó junto a la ventana con una taza de café y trató de ordenar sus pensamientos. $50,000. Una suma que podía cambiar su vida radicalmente. Podría pagar la hipoteca, quedarse en la ciudad, encontrar un nuevo trabajo, vivir tranquila y apaciblemente como hacían la mitad de los lugareños. O podía arriesgarse, vender la casa y marcharse. Ver mundo, vivir en otros países, encontrarte a ti mismo.
Belarmina llegó a la hora de comer, emocionada. Hay noticias. Rubén había sido liberado. Esta mañana. Bajo palabra. ¿Dónde está ahora? Se fue a su casa. Doña Rosalía lo vio entrar en el patio. Dijo que parecía triste. Así que pronto me estará buscando. Por eso tenemos que actuar rápido. Estaba almorzando, conocí al agente inmobiliario de López. Le hablé de la casa. Dijo que podía verla hoy si querías vender. Valentina sintió que su corazón latía más rápido. Una conversación con el agente inmobiliario y el punto de no retorno se habría pasado. No sé. Tal vez deberíamos pensarlo un poco más. Vaya, no hay tiempo para pensarlo. Rubén ya sabe que lo dejaste. Ahora estará enfadado, pero aún sobrio. Esta noche estará borracho y hará cosas peores. Tienes razón. Claro que tengo razón. Llama a la inmobiliaria, concierta una cita. Gerardo López era un hombre de mediana edad, pulcramente vestido y de negocios. Llegó a casa de Belarmín una hora después de la llamada, escuchó la situación. Conozco la casa, dijo. Es un buen barrio, bien construido. El mercado no está mal ahora, hay compradores. Solo hay que verla primero, para evaluar su estado. ¿Cuánto tardará en venderse? Si la casa está realmente en buenas condiciones, una semana o dos como mucho. Tengo clientes que buscan exactamente este tipo de vivienda. Los tres fueron a Agua Clara. La casa de su padre era exactamente como Valentina la recordaba, limpia, bien cuidada y con un pequeño jardín. López miró todas las habitaciones, comprobó el estado del tejado, la fontanería y el sistema eléctrico. Es una casa bonita, dijo por fin. Hoy en día ya no se construye así. Todo es de alta calidad, bueno, la estimo en $50.000. Tal vez incluso se pueda conseguir un poco más. ¿Y con qué rapidez encontrará un comprador? Tengo una pareja, médicos, buscando una casa en este barrio. Creo que en 3 o 4 días podremos cerrar el trato. ¿Y el papeleo? El papeleo está todo en orden. Lo comprobé ayer con el notario. Puedes vender mañana. Valentina recorrió la casa donde había crecido, donde habían vivido sus padres. En cada habitación había recuerdos. Aquí su madre le enseñó a cocinar, aquí su padre la ayudó con las clases, aquí se reunían en familia en Nochevieja. Pero todo había quedado en el pasado. Sus padres ya no estaban y la casa era solo un inmueble. Vale, le dijo a la agente inmobiliaria. La vendemos. Estupendo. Mañana prepararé todos los documentos, pasado mañana enseñaré la casa a los compradores. Si les gusta, en 3 días tendrás el dinero en tus manos. Regresaron en silencio. Valentina miró por la ventanilla el paisaje que pasaba y pensó que había dado otro paso hacia un futuro desconocido. ¿No te arrepientes?, preguntó Belarmina. No lo sé. Creo que no. De todos modos, la casa estaba vacía. ¿Y ahora qué? Si consigues el dinero, ¿qué harás? Supongo que me iré a alguna parte, ya que he decidido hacer un cambio. En casa, Belarmina sacó del armario un montón de revistas de viajes. Llevo mucho tiempo coleccionándolas. Soñaba con ir algún día, pero no había dinero. Echemos un vistazo y elijamos algo interesante. Extendieron las revistas sobre la mesa y empezaron a hojearlas. Europa, Asia, América. Tantos lugares hermosos con los que Valentina solo podía soñar. En una página había un folleto publicitario de una empresa de viajes. Viaje por Europa para principiantes. 2 semanas, 5 países, todo incluido. Mira, le mostró Belarmina. Italia, Francia, España, Alemania, República Checa. 2 semanas por $2.000. 2.000 es mucho. Vaya, tendrás 50.000. 2.000 es una gota en el océano. Valentina cogió el folleto y empezó a estudiar el programa. Roma, París, Barcelona, Berlín, Praga, ciudades que solo había visto en fotografías, pero podía verlas con sus propios ojos. ¿Y después? Después del viaje. Luego ya decidirás sobre la marcha. Quizá te quedes en algún lugar de Europa, conseguir un trabajo allí, empezar una nueva vida. No es realista. No sé ningún idioma. Mi profesión no está realmente en demanda. Nada es irreal. La gente vive de alguna manera, trabaja. Tú puedes hacerlo. Por la tarde fueron a la agencia de viajes local, una pequeña oficina en el centro de la ciudad donde trabajaba una joven llamada Patricia.
Tras escuchar sus deseos, empezó a mostrarles diferentes opciones. Un viaje por Europa es una buena opción para quien viaja por primera vez, les dijo. El grupo es pequeño, el guía tiene experiencia, el programa es rico pero no agotador. ¿Cuándo es el próximo viaje? Pasado mañana sale el grupo. Solo queda una plaza libre. Pero tenemos que decidirlo urgentemente, hoy mismo. Valentina miró a Bellarmín. Su amiga asintió animada. ¿Qué necesitas para inscribirte? Un pasaporte, el visado y el pago. Te ayudaremos con el visado, podemos hacerlo en un día. ¿Tienes pasaporte? Nobody. Entonces habrá que aplazar el viaje. Un pasaporte tarda al menos una semana. Valentina estaba disgustada. Parecía como si el propio destino le estuviera dando una señal. No vayas a ninguna parte, quédate en casa. Aunque, pensó Patricia, hay otra opción. Un viaje individual, más caro, pero se puede organizar más rápido. Y un pasaporte urgente puede hacerse en 3 días. ¿Cuánto costaría? Un viaje individual de 15 días por Europa, 5 o 6 mil dólares, más un pasaporte urgente son otros 300. Caro. Vaya, Bellarmina tocó el brazo de su amiga. Tendrás 50.000. Gastarse 5 o 6 en el sueño de toda una vida es normal. Si quieres, puedes pensártelo hasta mañana, dijo Patricia. Pero no deberíamos esperar más, porque empieza la temporada y los precios subirán. Volvieron a casa pensativas. Valentina se sentía en el umbral de una decisión importante. Era posible volver a la vida de antes, encontrar un nuevo trabajo, alquilar un piso. Seguro, predecible, aburrido. O podía arriesgarse, gastarse el dinero en un viaje y ver qué pasaba. «Sabes», dijo esa noche durante la cena, «creo que ya me he decidido». ¿Un viaje? Sí. Se acabó vivir como un cobarde. Toda mi vida he soñado con viajar y ahora tengo miedo. Bellarmine abrazó a su amiga. Así es, me alegro mucho por ti. Por fin vas a hacer lo que quieres, no lo que tienes que hacer. Es que da miedo. Claro que da miedo, va a ser emocionante. Al día siguiente, el agente inmobiliario llamó y dijo que los compradores estaban de acuerdo en 50.000 dólares. En 2 días se formalizaría el trato. Valentina se sintió mareada, tanto dinero que nunca había visto. Por la noche fueron a la agencia de viajes y organizaron el viaje. Patricia hizo un itinerario individual. Madrid, Barcelona, Niza, París, Ámsterdam, Berlín. 2 semanas, los mejores hoteles, excursiones, traslados. El coste es de 5.800 dólares. Mañana solicitamos el pasaporte, dijo Patricia. En 3 días estará listo. Un día más para los visados y podremos volar. ¿Todo es tan rápido? ¿Qué otra cosa puede ser? La vida es corta, no puedes aparcar tus sueños. Caminaron hacia casa por las calles nocturnas de su ciudad natal. Valentina miró las casas familiares, a la gente que conocía desde hacía muchos años, y se dio cuenta de que ya no pertenecía a este lugar. En una semana estaría en Europa, mirando el mundo con sus propios ojos, no a través de la pantalla de un ordenador. ¿Cambiarás de opinión?, preguntó Bellarmina. Nobody. Por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero. ¿Y después? ¿Después del viaje? No lo sé. Ya veré cómo van las cosas. Tal vez consiga un trabajo allí, tal vez regrese. Pero seré una persona diferente. ¿Y Rubén? ¿Qué crees que dirá cuando se entere? Valentina se lo pensó. Rubén probablemente se pondría furioso. Pero su opinión ya no le interesaba. Durante demasiados años había vivido como él quería que viviera, no como ella quería vivir. Que diga lo que quiera, ya no es mi problema. Llegaron a la casa donde Valentina había vivido hacía poco. Las ventanas estaban a oscuras y no había luces encendidas en el patio. Rubén debía de haber ido al bar otra vez. Es extraño, dijo Valentina. Hace una semana este era mi hogar, mi vida. Y ahora parecía ajeno. Así que tomaste la decisión correcta. Sí, fue la decisión correcta. Por primera vez en años, Valentina se sintió viva. Habían pasado 3 días desde que se tramitó el papeleo para el viaje. Valentina recibió el dinero de la venta de la casa de su padre. 50.000 dólares en efectivo, que el agente inmobiliario López le entregó en la notaría. La suma parecía irreal, los fajos de billetes estaban en su bolso
y le recordaban que la vida había cambiado radicalmente. El pasaporte estaba listo, los visados expedidos, los billetes comprados. Mañana por la mañana, el avión a Madrid, primera escala del viaje europeo. Belarmina la ayudó a hacer la maleta. Le dio consejos sobre lo que debía llevarse. «No te lleves muchas cosas», le dijo, metiendo los vestidos en la maleta. «Es mejor comprar algo bonito allí. En París nadie querrá tus blusas viejas. No tengo mucho dinero para ir de compras. El viaje cuesta casi 6.000. Vaya, te quedarán 44.000. Puedes permitirte renovar tu vestuario». Valentina aún no se había hecho a la idea de que tenía tanto dinero. Toda su vida había contado cada peso, ahorrado todo, guardado centavos para un día lluvioso. Y ahora tenía varias veces su sueldo anual en el bolso. «Oye, ¿le dijiste algo a Rubén?», preguntó Belarmina, cerrando la maleta. «Non vedí». «¿Por qué? ¿Por qué iba a hacerlo? Al fin y al cabo sois marido y mujer. Quizá deberíamos hablar, explicarle la situación». «¿Explicar qué?». «Que vendí la casa de mi padre y me voy a Europa y él puede resolver sus propios problemas». Algo así. Valentina lo pensó. Efectivamente, tarde o temprano, Rubén se enteraría de sus planes. Mejor decírselo a ella que tener que enterarse por los vecinos o encontrársela por casualidad en el aeropuerto. «Debería pasarme por casa. Cogeré las últimas cosas. ¿Quieres que te acompañe?» «No, puedo arreglármelas sola. No soy una niña pequeña». Valentina sacó de su bolso los papeles del divorcio, que había redactado ayer en el despacho del abogado, y se encaminó hacia su antigua casa. Afuera todo estaba tranquilo, el sol se deslizaba hacia el ocaso. Una tarde cualquiera en una ciudad cualquiera en la que hacía años que no ocurría nada interesante. La casa parecía descuidada. Había botellas vacías en el patio. La puerta colgaba de una bisagra y las ventanas estaban sucias. En 3 días Rubén había tenido tiempo de limpiarla. Valentina empujó la puerta, que estaba abierta. En el salón estaban sentados Rubén y su madre Dolores. Había una botella de vodka y un bocadillo sobre la mesa, y el humo del tabaco flotaba en el aire. Estaban discutiendo algo, pero dejaron de hablar cuando entró Valentina. «Ah, ha aparecido la esposa». Rubén se levantó de la silla. Tenía mal aspecto, sin afeitar, con una camisa sucia, los ojos enrojecidos por la bebida y la falta de sueño. «¿Dónde has estado estos 3 días?» «En casa de Belarmina». «En casa de Belarmina». Sonrió y volvió a sentarse. «¿Así que decidiste huir de tu marido?» «No huir, sino marcharme, para siempre». Dolores dio una calada a su cigarrillo y miró a su nuera con desagrado. «Ya ves, hijo, lo que te he dicho. Ella nunca te quiso. Huyó a la primera dificultad». «¿Dificultades?». Valentina miró a su suegra. «¿Llamas dificultad al hecho de que tu hijo prendiera fuego a la casa del vecino?» «No ha incendiado nada», se indignó Dolores. «La casa se incendió sola, y a él lo convencieron». «Mamá tiene razón», dijo Rubén. «Yo no hice nada de eso. Estaba borracho, no recuerdo nada». Valentina negó con la cabeza. «Incluso ahora, cuando todo es evidente, siguen mintiéndose a sí mismos». «No he venido a hablarte de eso. He venido a decirte que voy a pedir el divorcio». Rubén dejó el vaso y miró fijamente a su mujer. «¿Divorcio? ¿Por qué? ¿Por qué?». Valentina sacó los papeles del bolso. «Porque ya no quiero vivir con un borracho y un pirómano». «No tienes derecho». Rubén se levantó de un salto. «Nos casamos por la iglesia. Es para toda la vida». «La iglesia es una cosa, pero el Estado es otra. Oficialmente estamos divorciados». Dolores dejó el vaso en la mesa ruidosamente. «¡Qué mujer! Un marido en un momento difícil, y ella simplemente se divorcia de él». «¿Quién te compró la casa? ¿Quién se la quedó durante 7 años? Compramos la casa juntos, con una hipoteca. Y él solo me mantuvo los 2 primeros años, y luego yo lo mantuve a él». «Estás mintiendo. Mi hijo siempre ha trabajado. Tu hijo trabajó 3 meses el año pasado. El resto del tiempo bebía». Rubén escuchaba sus discusiones y se entristecía. Se sirvió un poco de vodka, se lo bebió y miró a su mujer con dureza. «¿Y después qué? ¿Os divorciaréis y qué? Y entonces viviré como quiera.
no como me digáis tú y mi madre. ¿De qué vivirás? ¿Con tu miserable sueldo? Valentina sonrió. Había llegado el momento de la gran noticia. Con el dinero de la venta de la casa de mi padre. ¿Qué venta? Rubén no entendía. Vendí la casa de Agua Clara, por $50.000. El silencio en la habitación era tal que podían oír el tic-tac del reloj en la pared. Rubén miró a su mujer con la boca abierta. A Dolores se le cayó el cigarrillo. ¿Cómo lo has vendido? Preguntó Rubén con voz ronca. ¿Sin mi permiso? Es mi herencia. No necesito tu permiso. Pero somos familia, tenemos deudas, hipotecas. Éramos una familia. Y ahora he pedido el divorcio. Rubén se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación. No puedes hacer eso. Ese dinero también es mío. Somos marido y mujer. Éramos marido y mujer. Ahora tú eres un alcohólico en paro y yo una mujer libre con dinero. ¿Pero quién va a pagar la hipoteca? La voz de Rubén tenía una nota de pánico. No tengo dinero. Ese es tu problema. Tú pediste el préstamo, tú lo pagas. ¿Y el mío? Es una casa compartida. La casa está a tu nombre. Y la hipoteca está a tu nombre. Yo solo soy un coprestatario. Valentina hablaba con calma, incluso con cierto placer. Por primera vez en muchos años vio confusión en los ojos de su marido. Vaya. Rubén se sentó en el borde de la mesa y trató de cogerle la mano. Hablemos como personas normales. Lo comprendo, estás ofendida por lo de aquella noche. Pero estaba borracho, no pensaba con claridad. Olvidémoslo y empecemos de nuevo. Es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Conseguiré un trabajo, dejaré de beber. Pagaremos la hipoteca con tu dinero y seguiremos con nuestras vidas. ¿Mi dinero? Valentina se rió. ¿Qué vas a hacer? Trabajaré, ganar. ¿Cómo has estado ganando el último año? Bueno, hubo dificultades, pero ahora todo será diferente. ¿Sabes qué, Rubén? Estoy harto de tus promesas. Llevo 7 años escuchándolas y es inútil. Dolores, que antes callaba, ya no podía más. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu marido? ¿Dónde está tu conciencia? ¿La conciencia? Valentina se volvió hacia su suegra. ¿Dónde estaba tu conciencia cuando animabas a tu hijo a pegarme? ¿Cuándo dijiste que era una mala esposa? Decía la verdad. Realmente eres una mala esposa. Una buena esposa apoya a su marido en tiempos de necesidad. No lo abandona. Una buena esposa tiene que aguantar borracheras y palizas. Mi hijo no te golpeó. ¿No te pegó? Valentina se señaló la mejilla, donde aún quedaba el leve rastro de un moratón. ¿Qué es esto? Rubén intervino en la conversación. Vaya, siento lo de la otra noche. No fui yo mismo. No volverá a ocurrir. No volverá a pasar, porque no estaré cerca. ¿A dónde irás? Preguntó Dolores. A tu trabajo aquí, a tu casa. Renuncio. ¿Y la casa? Valentina recorrió con la mirada el salón donde habían transcurrido 7 años de su vida. Te dejo la casa. Deja que el banco se ocupe de ti. ¿A dónde te vas? A Europa. Me voy mañana. Silencio otra vez. Rubén se sentó en su silla como si le hubieran disparado. ¿A Europa? ¿De vacaciones? De vacaciones no, para siempre. Ver el mundo, encontrar un nuevo lugar para vivir. ¿Con qué dinero? Un viaje a Europa es caro. Los mismos $50.000 que querías gastarte en la hipoteca. Rubén se puso pálido. No puedes gastarte todo ese dinero en un viaje. Es una locura. Sí puedo, es mi dinero. Pero tenemos deudas. Tenemos deudas. Empezó a tartamudear de la emoción. Sin ese dinero, me desahuciarán de mi casa. Probablemente sí. Vaya. Rubén cayó de rodillas delante de su mujer. No lo hagas. Moriré sin casa. Debería haberlo pensado cuando bebía y perdí mi trabajo. Te lo compensaré. Te lo juro. Conseguiré un trabajo. No beberé. ¿Cuántas veces me lo juraste? ¿10? ¿20? Pero ahora de verdad. Me di cuenta de que podía perderte. Valentina miró a su marido, arrodillado, y no sintió ni lástima ni arrepentimiento. Solo un ligero disgusto y cansancio por esta conversación. Ya me has perdido. Me perdiste hace mucho tiempo. Rubén se levantó de las rodillas, con la cara roja de ira.
¿Así que no te importo? ¿7 años de matrimonio? Así es. ¿Y estás dispuesto a dejarme sin casa, sin dinero? Así es. Valentina está saliendo. Valya, detente, gritó su marido. Piensa en lo que estás haciendo. He pensado durante mucho tiempo, y me he decidido. Pero, ¿a dónde irás sola en un país extranjero? Ya veremos. No tienes experiencia. No conoces el idioma. Aprenderé. Son tonterías. Tonterías románticas. Dolores se arrastró tras ellos, agarrándose el corazón. No eres una niña, tienes 32 años. Por eso es hora de empezar a vivir de verdad. Valentina llegó a la puerta y se dio la vuelta. Rubén y Dolores estaban en el porche, confusos y patéticos. El marido en camisa sucia, con los ojos rojos de un borracho. La suegra en bata lavada, con un cigarrillo perpetuo en la mano. ¿Sabes qué? Dijo con calma. Lo siento por ti, porque aún no te has dado cuenta de lo que has perdido. Valentina salió del portal y caminó calle abajo. Rubén gritó tras ella algo sobre el amor, sobre la familia, sobre el hecho de que se arrepentiría. Pero su voz se fue apagando y pronto desapareció. Ella no se volvió. Esta parte de su vida había terminado. Mañana comenzaría una nueva. Belarmina la esperaba en casa con té y un pastel comprado especialmente para la despedida. ¿Y bien? ¿Lo has dicho? Sí, lo he dicho. Ahora lo sabe. ¿Y cómo reaccionó? Como siempre. Primero no me creyó, luego se enfadó, luego suplicó. ¿Y tú? No sentí nada. Es extraño, 7 años juntos. Y nos separamos como extraños. Así que estás haciendo lo correcto. Bebieron té y hablaron del próximo viaje. Belarmina dio sus últimos consejos, me contó lo que había leído en Internet sobre los países europeos. Lo principal es que no seas tímida. Si no entiendes algo, pregunta. Allí la gente es amable, te ayudarán. Nos acostamos tarde. Valentina se quedó a oscuras mucho rato y pensó en el mañana. Por primera vez en su vida viajaba en avión. La primera vez que salía del país. La primera vez que empezaba su vida de cero. Se levantaron temprano, el avión salía a las 11, tenían que estar en el aeropuerto con 2 horas de antelación. Belarmina me ayudó a llevar la maleta y me acompañó hasta la facturación. Eso es todo, dice abrazando a su amiga. Empieza tu nueva vida. Miedo y alegría al mismo tiempo. Así es como debe ser. ¿Escribirás cuando llegues? Lo haré. Valentina se registró su equipaje. En su bolsillo había un pasaporte con visados, en su bolso, dinero para una nueva vida. A través del cristal del aeropuerto vio a Belarmina agitando la mano. Atención pasajeros del vuelo a Madrid, anunció el locutor. Comienza el embarque. Valentina se levantó y se dirigió a la puerta de embarque. 32 años de su vida habían quedado atrás. Lo desconocido, la aventura y la libertad estaban ante ella. Por primera vez no tenía miedo del futuro.